Invitarlo a que tome la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 10. Génesis capítulo 28, verso 10 en adelante. Gracias. Génesis 28, verso 10 en adelante. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor con la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Génesis 28, verso 10 dice: y salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Buen Dios y Padre celestial, en esta hermosa mañana permítenos transmitir lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestros corazones. Que tu palabra sea regada, no vuelva a ti vacía, y sea prosperada según lo que ha de ser enviada. Habla a nuestro entendimiento, glorifícate, obra milagro, que las cadenas sean rotas, que la palabra pueda fortalecer, avivar, ministrar nuestras vidas, y que mientras prediquemos tu palabra, esa palabra de fe por la cual hablamos, tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio, fortalezca, dirija, guíe, sea nuestro ayudador, consolador, consejero y maestro, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea derramada en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Póngase cómodo que esta mañana hemos titulado, como mencionábamos el domingo pasado, a este tema, bajo el tema Ya no puedo más. Diga: ya no puedo más. Y hacía referencia a que en muchas ocasiones llega el momento donde uno dice: ya no puedo más. ¿Hasta dónde iré? ¿Hasta dónde llegaré? Y aquí quiero iniciar con este tema hablando un poco de Jacob. Y la palabra de Dios dice: y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice la palabra: salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. La principal razón por la cual Jacob toma como cabecera a una piedra como almohada, en la cual tuvo un sueño agradable porque se le apareció Dios, la palabra de Dios dice era porque él estaba huyendo de su hermano Esaú, el cual por astucia le había vendido su primogenitura. Por astucia y por un plato de lenteja, Esaú pierde lo que era parte de su herencia, lo que era su herencia, y la toma Jacob. ¿Quién era Jacob y Esaú? Eran hermanos. Dice la palabra, según la promesa, que el mayor serviría al menor. Y después que sale Esaú, dice que la palabra del vientre de su madre, dice que Jacob sale sosteniéndole del calcañar o del pie, y sale, y ahí nos damos de cuenta que Jacob era el pequeño. La razón por la cual Jacob empieza a huir de su hermano era porque le había robado su primogenitura, le había engañado. Él había vendido su primogenitura por un plato de lenteja, y la Biblia reitera en el libro de Génesis 27, 43, hasta que se dice en el verso 43: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huya a la casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días.
La razón principal por la cual Jacob empieza a tener este sueño sobrenatural era porque él estaba huyendo, porque su hermano quería matarlo. Y me imagino que en ese momento, sin fuerza, sin ánimo, llega la voz o el pensamiento a Jacob, donde Jacob dice: ya no puedo más. Y hoy yo quiero decirte que cuando ya tú no puedes más y huyes porque te quieren matar, Dios te va a aparecer con un sueño. Allí estaba este hombre agotado, ahí estaba este hombre sin ánimo, sin deseo de vivir. Su propia sangre quería cometer contra él, su propio hermano quería quitarle la vida, y él se recostó sin fuerza, ya cansado, y dice la palabra que huyendo llegó a un lugar donde durmió, porque el sol se le había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y la puso sobre su cabeza como almohada, y se acostó en ese lugar, en una situación incómoda, en una situación sin fuerza, sin ánimo. Este hombre huyendo, sin deseo, dice la palabra, y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, dice la palabra, y aquí ángeles de Dios. ¿Ángeles de quién? De Dios, que subían, y ángeles que descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra que estás pisando te la daré a ti, a tu descendencia. Este hombre empieza a tener un sueño. En medio de su angustia, en medio de que él estaba huyendo, en medio de que él no podía más con su vida, empieza a tener un sueño donde Dios mismo se le aparece. Hay momentos en nuestras vidas cuando ya no tenemos fuerza, donde Dios nos va a enviar un sueño, donde Dios nos va a hablar con su palabra para animarnos, para decirnos: siga adelante, no temas, para decirnos: yo estoy contigo, yo te hablo, yo soy tu Señor y Salvador. Y es ahí donde Jacob empieza a tener un sueño sobrenatural, y dice la palabra: y despertó Jacob de ese sueño y dijo: porque ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Dios se le había aparecido. Dios empieza a hablarle y le da una promesa y le dice: porque aquí yo estoy contigo. Mire, Dios está con nosotros, aun cuando nosotros no podemos más, aun cuando nosotros no tenemos fuerza. Él nos dice: no temas, porque yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremaneramente grande. Dios nos dice: yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Cuando tú estás en medio de la vereda, en medio de tu camino, en medio de tu tránsito, Dios te promete que Él va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Amén. La mañana del viernes, cuando salimos, el señor Román y yo, él estaba hablando y me decía: casi no me ves más. Ayer casi tengo un accidente, me dice el señor Román, y no pasó ni un segundo cuando algo nos golpeó atrás. ¡Pum! Y yo quedé frío, el señor Román quedó frío, él bajó, y yo abrí el portón en la parte de atrás, y era un taxista. Yo decía: Señor, tú prometiste que estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Amén. Pudo haber sido peor. No sé qué le pasó al taxista, si se durmió, yo no sé, pero le pegó tan fuerte, eso sonó como que había sido un volquete. Y yo dije: Señor, tú has prometido estar conmigo, y yo me he comprometido, aunque tengo poco tiempo de conocer a ese Señor, de orar por él. Y le digo: Señor, guárdalo, bendícelo. Tú lo has puesto en mi camino con un propósito. Señor, guárdalo, protégelo, porque nadie haría lo que él está haciendo. Yo le decía: guárdalo. Y mientras estábamos allí, solamente por hablar en segundos, hubo el accidente. Qué hombre tan sensible, tan humilde, tan sencillo, que le digo al taxista: no te preocupes, no ha pasado nada. Dios no promete que nos guarda. Dios no promete que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice: porque aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere. Puede ser que tú estés en el camino menos intransitable. Puede ser que tú estés en medio de fieras, en medio de peligro, en medio de serpientes, de escorpiones. Dice que las serpientes del desierto eran serpientes ardientes. Imagínense eso, eran tan venenosas que podían matar a cualquiera, pero Dios estaba allí con el pueblo hebreo. Dios está con nosotros aún en medio del peligro, en medio de las dificultades. Nos promete que Él va a estar con nosotros donde quiera que nosotros fuéramos. Cuando usted sube en un avión, Dios está allí. Cuando usted va al mall, Dios está allí. Cuando usted está en problemas, en situaciones que usted no puede solucionar, Dios está allí. Amén.
Dios está allí. En medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, David pudo palpar y declararlo, porque David vio a Dios aún en medio de la oscuridad. Él dijo: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mi angustiador. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El bien y la misericordia, dijo David, me seguirán todos los días de mi vida. David sabía que aún en medio de las tinieblas Dios estaba allí. Dios está con nosotros todos los días y donde quiera que fuéramos. Dice: y volveré a traerte a esta tierra, le digo a Jacob, porque no te dejaré. Una de las cosas que Dios no va a dejar de hacer es que Él no nos va a dejar. Amén. Dios no te va a dejar. Amén. Él no te va a dejar hasta que cumpla el propósito, el plan, el llamado de Dios en tu vida. Dios no te va a dejar, aunque tú trates de escapar. Dios no te va a dejar, porque Él sabe y conoce los pensamientos que tiene acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal, planes de bien y no de mal, para anunciarnos el mejor fin de lo que esperamos. Él no nos va a dejar. Dice: y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Todo lo que Dios te dijo que Él haría, Él lo hará. Porque sus misericordias y su verdad nos sostienen. Porque Él nos ama. Porque Él no es como los hombres que mienten o se arrepienten cuando parece que ya tú ya no tienes esperanza, que ya no puedes más. Dios te va a aparecer con un sueño. Dios te va a aparecer con una palabra y te va a decir: estaré contigo donde quiera que vaya. Te volveré a traer. Aleluya. Y no te dejaré hasta que haya hecho contigo, Jorge, todo lo que te he dicho. Ciertamente es difícil saber esperar, pero Dios está allí. Ciertamente a veces queremos que las cosas ocurran en el momento que deseamos y no ocurren, pero Dios está allí. A su nombre. Él estaba huyendo, estaba en una situación que nadie quisiera estar, cuando alguien le amenaza, cuando alguien le persigue, pero Dios le había prometido que estaba allí. Cuando usted sale de un lugar con un propósito, aunque tu enemigo te persigue, Dios te va a cuidar, Dios te va a guardar, Dios te va a proteger. También quiero hablar un poquito y añadir acerca de Génesis capítulo 21. La historia de esta mujer era Sara. Vemos a una mujer que ya no podía dar a luz, había avanzado en años. Y vemos que esta mujer ya no podía más, porque ella deseaba tener un hijo. Ella esperaba algo por los años, pero no sucedía. Y Dios le dio una promesa, como a Abraham y a Sara. Dios le había dado una promesa. La Biblia dice en Génesis 17, verso 19, para poder ahondar un poquito. Dice la palabra 17 a 19 de Génesis. Y respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto como el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, dice el ángel hablando, cuando va y visita a Abraham: he aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré, le dice el ángel de Jehová cuando visita a Abraham, mi pacto con Isaac, y el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Y dice: y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Termina la conversación después que Dios le da la señal del pacto de la circuncisión, y Dios le habla a Abraham, y dice la palabra que cuando Abraham está en medio de la presencia de Dios, se postra en tierra, y dice la palabra: y entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: hombre de 100 años, ¿ha de nacer acaso hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Estoy en Génesis capítulo 17. Vemos que Abraham se ríe. Dice: ¿acaso yo, un hombre de 100 años, podré tener un hijo? Y mi esposa de 90 años, ¿podrá acaso tener la fuerza que tiene una mujer joven para poder concebir? Aquí vemos en este tema que cuando ya uno no puede más,
porque quiere un hijo, porque espera una promesa y los años pasan y no sucede lo que aparentemente Dios te dice. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham, que te da a ti, y uno dice, y por segunda vez Dios se vuelve a referir, se vuelve a aparecer con una promesa que le dio a Abraham, que haría, que iba a hacer, de lo que iba a hacer, aunque era difícil para ellos creer. Hay momentos que Dios nos da una promesa y ya pensamos que ya Dios no hará nada, pero Dios vuelve y reafirma su palabra para decirte: lo que yo te dije que haría contigo, yo lo voy a hacer. Él se le aparece en Génesis capítulo 17 y en Génesis capítulo 18 verso 10. Él vuelve a aparecerle y empieza a tener una conversación según el verso 10. Entonces, de cierto, dice, volveré a ti, le dice el Señor, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta lo que Dios le decía afuera de la tienda a Abraham, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de este envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo de 100 años. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, le dice el ángel de Jehová, volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. ¿Acaso será algo difícil? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? Le dice el ángel de Jehová a Abraham, porque él vio que Sara se había reído a su nombre. Hay veces que Dios nos habla y nosotros nos reímos y decimos: eso no va a ocurrir. ¿Cuánto tiempo tengo esperando? ¿Será que se cumplirá? Señor, no tengo ni plata, no tengo una cuenta en el banco y tú me dices que me vas a dar un carro. Señor, estoy endeudado, tengo problemas, tengo circunstancias y tú me dices que me vas a dar algo. ¿Cuándo va a ocurrir algo? Y dice la palabra que estaba Abraham, después que le habían servido la torta y habían comido con Abraham, estaba Sara fuera de la tienda escuchando lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo, y Sara se rió. Y le dijo el ángel a Abraham: se está riendo Sara, ella no cree, Sara se está burlando. Mire, quiero decirte algo: Dios va a hacer lo que tenga que hacer, aunque tú no creas. Amén. Aunque nosotros no creamos, la palabra de Dios no caerá en tierra, sino que será prosperada en lo que ha de ser enviado, porque lo que Dios dijo que hará, Él lo hará, aunque nosotros no creamos. Él lo hará. Si tú no puedes concebir, Él va a hacer que tú seas fértil. Él va a hacer que tú puedas concebir ese deseo que hay en tu corazón. Pero Él te dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón, porque en el tiempo que Él te dijo, Él lo cumplirá. Amén. Una vez más, en el capítulo 21, verso 1, verso 7, Dios tiene otra conversación y dice: y visitó Jehová a Sara. Vemos que Dios visita a Sara para cumplir la palabra que Dios le había dicho en el capítulo 17 a Abraham, y en el capítulo 18. Y viene Dios y visita a Sara. Y visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como le había hablado. Quiero decirte en esta mañana: Dios va a hacer contigo como Él te ha venido hablando. Él va a hacer contigo lo que tiene que hacer, pero Él te va a visitar para que creas. Él te va a visitar para que puedas ver la gloria de Dios. Él te va a visitar para poder levantarte. Él te va a visitar para que tú puedas ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Y hoy solamente Dios te dice: solamente te digo, cree, porque al que cree todo le es posible. Amén. Y visitó Jehová a Sara, y visitó Jehová a Samuel, y visitó Jehová a Félix, y visitó Jehová a Andy. Dice: y como había dicho, e hizo Jehová con él como le había dicho. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios te ha dicho, vas a ver la visitación de Dios.
Va a nacer tu Isaac. Recuerdo en una ocasión le dijimos a nuestro hermano Andy, para el próximo año estará casado y apareció la flor. Y el próximo año no vas a estar solo, vas a tener a un Isaac. Y la hermana decía, yo tengo quiste poliquístico, pero Dios por encima de cualquier dificultad, Él te da el Isaac cuando tú lo necesitas, porque todo lo que Dios te dijo que haría, Él lo hará y no te dejará. Amén. Hermano, usted puede decir, Señor, yo no puedo, ya no tengo fuerza, ya no puedo más. Pero Dios aparece, Dios habla, Dios te da promesas a su nombre. Y Sara concibió a Abraham en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios te diga que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él no tardará. ¿Acaso habrá algo difícil para Dios? Él es Dios de toda carne. Y todo lo que Él diga que hará, Él lo hará. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. ¿Acaso un hombre de 100 años podrá tener la fuerza para criar un hijo? Puede ser que cuando tú menos tengas fuerza, cuando menos ánimo tengas, cuando ya no puedas sostenerte por ti mismo, cuando ya no dependa de ti mismo, es cuando Dios va a aparecer y te va a visitar. Es cuando tú dices, ya no puedo más. Hay gente que pone las manos en su cabeza y le dice, Señor, ya no puedo más. Es cuando Dios aparece y te visita y te muestra que más que depender de ti mismo es aprender de que el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tus pies resbaladeros, porque no duerme el que guarda a Israel. Cuando tú dices ya no puedo más, pues es porque estoy endeudado, estoy frustrado, estoy turbado. Dios aparece. 100 años de edad tenía este hombre. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién diera a Abraham? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Yo me imagino que esta mujer no tenía el vigor de una mujer joven, ni siquiera de poder sostener su seno para poder darle de comer a su bebé. Pero Dios le dio el placer de concebir hijos. Puede ser que usted no tenga la fuerza, la capacidad, no se encuentre en la posición que debe de estar para poder recibir algo o para poder engendrar hijos. Pero cuando Dios te da una promesa, aunque tú no tengas fuerza, Dios va a cumplir su palabra. Amén. Dios va a cumplir su palabra. Aunque tú tengas años avanzados esperando la respuesta, Dios va a cumplir su promesa. Diga, Dios va a cumplir su promesa. El tercer ejemplo del que quiero hablar se encuentra, para ir rapidito, en el libro de Lucas. Lucas capítulo 7. Habla de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7 verso 11. Dice la palabra, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, dice la palabra, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, glorificando a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de alrededor. Cuando tú dices, no puedo más, pero Jesús se compadece y te devuelve y te resucita a tu hijo muerto. Él te devuelve a la vida lo que tú has dado por perdido. Él va a regresarte en tu mano aquello que tú dices, ya lo perdí, ya no tengo esperanza. Tu oración, tu dolor va a hacer que Dios se compadezca para detenerse, para que tu hijo que ha muerto pueda ser resucitado.
La historia cuenta que esta mujer había perdido a su único hijo. Era viuda, ya no tenía esposo. Me imagino el dolor que había en esta mujer. No, la Biblia no dice que ella estaba endeudada, que tenía problemas, pero ella había perdido a su único hijo. No tenía dos más que le precedieran. Falleció uno, pero quedaron dos. Era su único hijo. Ya su marido había muerto. Posiblemente este joven tenía una edad en la cual podía laborar para poder apoyar a su madre. Yo no lo sé, pero había muerto. Y aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos discípulos y una gran multitud. Vemos que Jesús está rodeado de los discípulos, hombres que estaban acostumbrados a recibir la palabra de Dios, hombres que estaban acostumbrados a ver las maravillas, la gloria de Dios, y una gran multitud que arropaba seguía a Jesús. Pero cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad que se llamaba Naín, dice que aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Su único hijo. Una gran multitud está siguiendo a Jesús. Jesús viene de sanar al siervo del centurión. Sucede un milagro y la multitud está persiguiendo. Me imagino que venían diciendo: Jesús acaba de sanar al siervo del centurión. Cuando el centurión tiene una conversación con él y le habla de los 2 cimientos y le habla del amor hacia los enemigos, empieza a tener una conversación de él y le dice: por sus frutos los conoceréis. Y van avanzando y la gran multitud y los discípulos le están persiguiendo. Y cuando llega a la ciudad de Naín se encuentra que hay un entierro, porque un hijo único de una madre había muerto. Y dice la palabra que Jesús se compadeció de ella. Quiere decirte algo. Hay momentos en la vida donde hay dolor, donde hay fracaso, donde hay pérdidas, pero Jesús se compadece. Amén. Jesús se compadece para amarnos. Jesús se compadece para devolvernos lo que perdamos. Jesús se compadece para levantarnos. Jesús se compadece para poder cambiar nuestra tristeza en gozo. Esta mujer estaba triste, pero Dios le devolvió lo que podría ser, lo que era su alegría para ella. A su nombre. Y cuando el Señor la vio, dice que fue cuando Él la vio, Él se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Quién no va a llorar en medio de una pérdida de un hijo? ¿Quién no va a llorar cuando a un hijo lo amenazan? ¿Quién no va a llorar? ¿Qué hombre o qué padre no llora cuando un hijo está enfermo? O cuando alguien te dice: es lo último que va a ocurrir en él. ¿Qué madre no lloraría, hermano Jorge, si el médico le dijera en la sala del hospital: le quedan horas de vida a su hijo? Así ocurrió cuando Edwin nació. Le dijeron a mi esposa, acabada de dar a luz: él no va a pegar, él va a fallecer en las próximas horas. Él nació con neumonía, sus pulmones están llenos de líquido. Él no va a vivir por mucho tiempo. Así que llame a su esposo para que le tome una foto y lo pueda conocer y se puedan despedir de él, porque él no va a vivir. ¿Qué madre no va a llorar cuando alguien le dice: tu hijo murió? Y Jesús le dice a esta mujer: no llores, no llores, le dice. Y esta mujer llorando, Jesús le dice, cuando la vio, el Señor se compadeció de ella. El médico le dice a mi esposa: este niño no va a pegar, no va a vivir en la próxima hora, él va a fallecer. Y mi esposa busca la forma, no sé cómo nos comunicamos, porque no había WhatsApp, pero creo que había celulares. Y ahí nos comunicamos hace 14 años. Y mi esposa me dice: Félix, trae una cámara. Y por cosa de Dios yo traía una cámara sin saberlo. Y cuando llegamos, usted se imagina el dolor de una madre por una noticia, estando allí. Entonces a mi esposa se le da la oportunidad de poder verlo por última vez, y a mí de tomar la fotografía. Y como el dolor de esta mujer, me imagino cómo estaba mi esposa, como están muchas madres que lloran cuando un hijo fracasa, cuando un niño dice: ya no hay oportunidad, él le quedan días de vida. Y llegamos al lugar, mandaron a mi esposa sin el bebé en sus manos. Cuando una mujer da luz,
como Sara, ella se complace de poder, después de tantos meses de cargar a ese bebé, de tener ese dolor, esos calores, ese cambio de temperatura, de hormonas, de sentimientos encontrados, porque una mujer cuando está embarazada hasta loca se vuelve, a su nombre, pasan de todas cosas por ellas. A ustedes que usted ha tenido la oportunidad de ser padre, hermano, a veces sienten calor, otras veces sienten frío, está quebrada, tienen sentimientos encontrados, y de repente usted sale con los brazos vacíos, vacíos, en sus manos vacías, después de cargar un bebé por 9 o 8 meses, y usted llega a la casa y todo el mundo, los vecinos esperando, ¿y dónde está el hijo? Dice, no, él no va a venir. Que se imagina ese escenario, y después de 3 días, mi esposa recibe la llamada, porque se supone que nada más iba a durar horas. Y recuerdo que yo tomé esa fotografía, recuerdo que trabajaba en una agencia de seguro como cobrador. El hermano Andy dice sí, y cuando estábamos allí, llegamos allí, llegué a ese lugar donde no podían entrar los caballeros, y estaba Edwin, un bebé pequeño, sus pulmones, su pecho así, porque como que los pulmones estaban llenos de líquido, no se habían desarrollado. Ahí él estaba en ese momento difícil. Al revés. Bueno, no importa. En ese momento difícil, y tomamos la fotografía. Ahí está él en la, ¿cómo le llaman ustedes? El pesebre, ¿cómo? Gloria al Señor. Ahí él está, se veía sumamente bien. Ahí, si usted puede observar, ahí hay un hueco que él estaba. Eso fue hace 14 años, y el médico, hasta que siento la presencia de Dios, el médico dijo, él no va a pegar, él va a fallecer. Y tomamos esa fotografía hace 14, 15 años, y nos dijo, no va a pegar. Y después de 3 días mi esposa recibe la llamada y recibe a Edwin, y hoy él está con nosotros después de esos 14 años después. Cuando el enemigo, cuando la voz del médico, cuando alguien te dice no hay oportunidad, no hay esperanza, ahí hay un Dios de milagro que dice, lo que yo dije que haría contigo, Él lo va a hacer, porque Él es fiel, y cuando Él tiene un plan, un propósito, Él va a cumplir. Ahí está la foto. Esa foto tiene más de 14 añitos, para la gloria de Dios. Cuando Dios te da una promesa, usted solamente debe de creer por sus hijos, creer por la promesa, que lo que Dios te dijo que haría, Él lo hará. La viuda de Naín estaba llorando, y dice la Biblia que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Jesús te tiene que ver a ti, te tiene que ver a los tuyos para compadecerse. A veces Él ve el dolor, y es en el dolor, en el desierto, donde Él mete la mano para restaurar, donde Él mete la mano para devolver a la vida a ese hijo que el médico dijo iba a morir. A su nombre. Y vemos que acercándose, dice la palabra, Jesús tocó el féretro. Jesús tocó la cuna de Edwin y le dijo, yo te devuelvo a la vida. Y dice, y cuando se levantó este joven, dice la palabra, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermano, Dios te va a devolver cuando Él toque el féretro, cuando toque lo que está muerto, cuando Él te vea, Él te va a devolver lo que tú des por perdido. Todo lo que tú des por perdido, Dios te lo va a devolver. 14 años tiene esa foto. Y ahí está Edwin, 14 añitos, en el colegio. Gracias a Dios no se ha enamorado, gloria al Señor. Todavía le falta bastante para eso. Ir a la universidad, todo eso, su nombre. Gloria. Y Dios nos lo devolvió. Cuando Dios toca lo que está podrido, lo que está muerto, hermano, Él lo devuelve a la vida. Jesús estaba allí y le devolvió a la viuda de Naín su único hijo. Deja que Dios toque lo que usted dé por muerto, para que Él lo vuelva a traer a la vida. Él es especialista en traer a la vida lo que parece que ya no tiene esperanza. A su nombre. Cuando tú dices, Señor, ya no tengo esperanza ni de comer un chivo, gloria al Señor, Dios trae lo que parece imposible, posible. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Cuando tú dices que ya no puedes más, hermano, Dios va a tocar el féretro y te va a devolver lo que parece que ya no tiene vida. La viuda de Naín pudo reír. Sara pudo ver la gloria de Dios después de 90 y pico de años. Abraham después de 100 años empezó a cargar coches por allí. A su nombre. Bueno, tenía bastante brazos, a su nombre, porque era el patriarca, hermano.
Todo el mundo tenía que ver con ese peladito, me imagino, a su nombre. Lo que le sobraba en ese baby shower eran pañales a su nombre. Gloria al Señor. Necesitamos ponerlo en la mano de Dios y creer. Porque puede ser que aún en el caos de tu vida, Jesús toque tu féretro. Para traerte el hijo, para traerte la promesa, para traerte el carro, para traerte la tierra que necesita. Dios va a tocar lo que tenga que tocar para ponerlo en nuestras manos, lo que nosotros necesitamos a su nombre. El otro ejemplo del que cual quiero regalar antes de concluir se encuentra en Primera de Reyes capítulo 17. La Biblia habla de que Elías predice una sequía. Y después de eso no llovió en la tierra, dice, y pasados algunos días se secó el arroyo de Querit, porque no había llovido sobre la tierra. Primera de Reyes capítulo 17 verso 8. Y vino luego a él, dice la palabra, 17 verso 8 del libro de Primera de Reyes. Vamos a adelantar un poquito el verso 11. Dice la palabra del Señor, y yendo ella para traerse. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón, verso 9, y mora allí, vive allí, porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente, Entonces él se levantó y se fue, dice la palabra, a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y dice, y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, mujer viuda, ven. Y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo, no tengas temor, mujer, ve como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En este escenario vemos que no había lluvia. Había una sequía que Elías había predecido, había profetizado. El arroyo de Querit se había secado. La Biblia habla en los versos anteriores que Dios había suplido para el profeta Elías por medio de un cuervo, le había proveído de carne y de pan, pero se había secado el arroyo, ya no había dónde beber, ya no había un cuervo que le alimentara, y Dios le dio una orden a una viuda que le sustentara ya en Sarepta al profeta Elías. Y cuando el profeta Elías llega a donde esta viuda, empieza específicamente a decirle cómo quería la torta. Esta mujer era viuda, no tenía nada que comer. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Acaso no sabía Dios lo que ella le quedaba en casa? Amén. Dios lo sabía. Dios sabe lo último que nos queda en casa. Y si Él tiene que mandar a una viuda para sustentarnos, como decía, hay gente que son tan orgullosas que dicen, yo no voy a recibir nada de este indigente, de este pobre hombre, esta pobre mujer. Cuando en la mano de la gente que a veces menos nosotros esperamos está lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero a veces el orgullo no nos permite recibir. No, pobrecita, si tuviera cómo vive ella, la casa se le está cayendo y Dios me va a decir que vaya a comerme lo último que le queda. Y dice la palabra, y yendo ella para traer la leña, el profeta la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traiga un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, es el profeta, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina le quedaba a esta mujer. Que tampoco puede ser un puñado de harina. Cierre su puño allí para poder comer en el día. ¿Qué puede comer usted de allí? Del poquito de harina que le quedaba en un puñado, nada. Esa torta delgadita que ellos hacen parecen más delgada que el pan pita. ¿Qué podían comer ellos? La Biblia no habla que había té, ni café, ni chocolate, chocolito, ni Starbucks.
No había nada de lo que le complacía a esa mujer, solamente un puñado de harina. Era lo que le quedaba para ella y para su hijo. ¿Quién sabe ella si iba a quitar el pan de la boca para dárselo a su hijo? Y dice la palabra, para echarse a morir. Esta mujer ya no tenía nada en casa. Ellos iban a morir. Puede ser que estaban hasta esqueléticos ambos. Ya no tenían fuerza. Y ella fue a buscar, quién sabe, joven, no tenía ni fuerza para buscar la leña, que tuvo que ir su mamá. A su nombre, un aplauso por la mamá, que todos los hacen a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestras madres? O sin su mamá, ¿qué haría usted a su nombre? Ellas, aunque estén cansadas, enfermas, ellas están cocinando, ellas están lavando, están fregando, dan la milla extra a su nombre. Gloria al Señor por las madres. Y de Jehová, nosotros los hombres a veces estamos cansados, hermano, venimos del trabajo. Dame agua, dame comida. Llega allá de la abuela, tengo hambre. A su nombre. Y ellas están ahí, aunque no tienen fuerza, trabajando. Y ella fue a buscar a 2 leños para comer lo último, el puñado de harina que le quedaba. Y viene este hombre que ella no conoce, porque ella no lo conocía, pero Dios le había dado orden a la viuda que lo alimentara. Ya ella sabía, porque Dios le había hablado que un hombre venía y le pidió lo último que tenía. Dame de comer. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Dice, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y aparte de que le quedaba eso nada más, le dice cómo lo quiere. Dame como a mí me gusta que tú lo hagas abajo de la ceniza. No me haga pollo hervido ni sancochado, házmelo al horno hoy. Gloria al Señor. Aparte de que la está pasando, este hombre dice, a mí no me gusta arriba, a mí me gusta debajo. Una mujer sin fuerza, sin ánimo, con su hijo para echarse a morir. Y viene uno que usted no conoce y dice, dame lo último que queda de tus chorizos. A su nombre. Gloria. Dame lo último que queda de ese saus. Y vete porque no te voy a pagar. ¿Ah? Dios le había dado orden al profeta que viviera allí. Le da orden a la viuda que le dé de comer de lo último que le quedaba. Ella no tenía una libra, ella solamente tenía un puñado. A su nombre. Cuando ya tú no puedes más y ya no te queda nada y te piden lo último que te queda y te sientes morir y tienes hambre y el Señor envía a su profeta a hablarte, pero Él lo envía con un propósito. El propósito por el cual Dios envía al profeta para pedirte lo último de la harina que te queda en el puño es que Dios quiere multiplicarte. A su nombre. Cuando Dios te pide es porque Él quiere multiplicarte. Amén. Dios no solo te dará para pagar tu deuda, le digo a la viuda, Él también te dará para que tú vivas tranquilo. Amén. Dios no solo nos va a dar para que nosotros paguemos la deuda, Él nos va a dar para que nosotros vivamos tranquilos. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Y entonces ella se fue y hizo como le dijo el profeta. ¿Qué hizo? Puso la torta debajo de la ceniza. Y comió él, y ella y su casa por muchos días. ¿Quién puede comer por muchos días de lo que quedaba de la harina en el puño de una mano? Es que cuando Dios te envía palabras es para multiplicarte. A ti solamente te toca cocinar la torta. A ti solamente te toca cocer la torta. A ti y a mí solamente nos toca obedecer. Hermano, tome el fogón, meta el pollo, meta la torta, obedezca para que usted pueda comer por muchos días. No hay nadie que pueda decir yo no tengo para darle a Dios. Dele a Dios lo último que le queda del puño para que Dios le pueda multiplicar. A su nombre. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a la mujer viuda por Elías. No escaseará la harina, no escaseará, no menguará el aceite en tu vida, porque hay una palabra que Dios te ha dado hoy. Cuando tú dices ya no puedo más y estás huyendo, hermano, Dios te va a dar un sueño profundo y en ese sueño te dará una palabra y te va a aparecer
Cuando tú dices ya no puedo más, porque ya no puedo, no soy fértil, no hay esperanza, va a venir tu Isaac, va a venir lo que tú has estado esperando. Ese Isaac puede tener un nombre, puede ser una casa, una esposa, un esposo, qué sé yo. Eso puede tener un nombre. He escuchado testimonio de gente que no tiene nada, pero nada, y Dios le ha dado una casa. Predicadores aquí en Panamá. He escuchado de gente que no tiene nada para casarse y ha mandado Dios gente y le han pagado toda la boda. Y que hay gente que piensa que para poder hacer algo necesita dinero, necesita tener fe. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre que no tiene fe fracasa. El hombre que no tiene fe, hermano, no va a poder avanzar en su vida. Usted necesita ese ingrediente en su vida y eso se lo da a Dios al oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es que no tengo trabajo, es que yo no puedo, es que su familia es pobre. En Manasés decía, ¿cómo se llamaba? Gedeón, mi familia es pobre en Manasés y tú sabes que estamos pasando páramo. Dios lo había llamado y él se estaba quejando. A veces Dios le está diciendo, te quiero bendecir. Nosotros nos estamos quejando, no puedo, no tengo, ya no puedo más. ¿Hasta cuándo? Señor, si alguien me enviara a su nombre, Dios sabe en qué momento suplir lo que te hace falta. A su nombre. Gloria. Él es fiel. Porque Dios no solo te dará para pagar tu deuda, también Dios te dará para que vivas tranquilo. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para que vivamos tranquilos. Cuando tú dices ya no puedo más y solo te queda caer de rodillas y suplicar a Dios por tu hijo lunático, por los problemas, por las dificultades, Jesús va a aparecer. La Biblia habla una historia en Mateo capítulo 17 verso 14 de un hombre que tenía un hijo lunático que se echaba en el fuego. Estaban los discípulos, estaba Jesús descendiendo y llegó y le dijo, hombres de poca fe, ustedes no pudieron echar a este espíritu. Este niño estaba lunático. ¿Usted se imagina el trauma de este padre? Que él va caminando y el hijo se le endemoniaba. Era lunático, dice que se le echaba en el fuego. Hermano, y Jesús dice la palabra, y Jesús reprendió a los demonios para que este hombre fuera feliz. Jesús va a reprender en el hogar, en la familia, a los demonios para que nosotros seamos felices. Amén. Este hombre estaba, yo me imagino a este padre turbado. Yo me imagino a este padre sin fuerza, sin ánimos. Su hijo lunático. La Biblia no dice que estaba viudo, gloria al Señor. Pero dice que este muchacho estaba lunático. Jesús sana a un muchacho lunático. Y cuando llegaron llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un loco. Y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Yo no sé si ahí aparece lo que alguna gente tiene, esa enfermedad que le da ataque epiléptico. Pero este joven tenía un espíritu que lo hacía estar loco y muchas veces caía en el agua y otras veces caía en el fuego. ¿Usted se imagina eso? Que usted va y va tranquilo y de repente el niño se le cae en un charco. A su nombre se le caía, pero este hombre tuvo la posición correcta que nosotros debemos tener. Diga la posición correcta. La posición correcta. Dice, cuando este hombre en medio del gentío vio a Jesús, cayó de rodillas. Cada vez que nosotros caigamos de rodillas, Jesús va a hacer algo. Jesús va a hacer algo por nuestra familia. Jesús va a hacer algo por nuestros hijos. Pero hay que caer de rodillas. Digo, hay que caer de rodillas. Dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús le dice a sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a soportarlo a ustedes? Ustedes ni siquiera pueden echar un demonio afuera. A su nombre. Dice, y reprendió Jesús al demonio. Y cuando salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza y le dijera a este monte, pásate de aquí para allá, él se pasará y nada os será imposible, porque este género no sale sino con ayuno y con
oración. A su nombre. Hay cosas que usted nada más va a poder obtener la victoria con ayuno y oración. Usted ha estado buscando respuesta y no la obtiene. Ayuno y oración. Hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Hay respuestas que no podemos recibir porque no hay ayuno y no hay oración. Yo le animo a ayunar y a orar. Él llama a esta generación, Jesús la llamó incrédula y perversa. Le dijo, generación incrédula y perversa. Hay que creer. Esta generación tiene que creer. Al que cree, dice la palabra, todo le es posible, porque por vuestra poca fe, pero de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza y dijera al monte, pásate, el monte se quitará. Si usted quiere ver libertad, usted debe de orar y ayunar. Usted ha estado buscando respuestas y yo no sé qué pasa, las puertas están cerradas, no están abiertas, pero Dios está esperando que tú hagas tu parte. Dice, y cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, más adelante dice que él entra a un ayuno. Dice, desde que dispusiste a ayunar, a orar, el príncipe de Persia se opuso. Pero ya yo había respondido, ya Dios había respondido. Pero el príncipe de Persia estaba allí. Los regalos estaban allí, hermano. Estaban por caer. Pero y Daniel estaba en ayuno y oración, hermano. Y no caían. Porque había el príncipe de Persia se había opuesto que la bendición de Daniel cayera en sus manos. A veces la bendición está tan cerca, porque Dios está esperando que como Daniel usted ore y ayune a su nombre. Gloria. Ay, es que si yo oro y ayuno se me cae, se me va el alma, hermano, ore y ayuno. Fue en ese momento, cuando Daniel oró y ayunó, que él vio la gloria de Dios. Amén. El príncipe de Persia a veces se opone y la bendición está cerca de recibirlas en tus manos. A su nombre. Cuando dice ya no puedo más y estás trabajado, estás cansado y el Señor te dice, como dice en Mateo capítulo 11 verso 28-30, capítulo 11 de Mateo versículo 28, cuando dice, Señor, ya no tengo fuerza, me siento cansado, fatigado, trabajado, y el Señor te dice, según lo que dice Mateo capítulo 11 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera su carga. Si usted quiere recibir descanso, ya no lleve mala carga a usted. Entréguesela a Dios. Él dice, venid a mí los que están cargados, trabajados y cansados, y yo lo haré descansar. Den un aplauso al Señor si pueden esta mañana. Déselo con ánimo. Cuando tú dices, ya no puedo más, por las enfermedades, por la prueba, y Él te dice, te dejaré tocar el borde de mi manto y quedarás sano. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 14, ahí mismo rapidito, Mateo capítulo 14, verso 34, y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron la noticia por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a Jesús todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Cuando usted dice ya no puedo más con las enfermedades, con las pruebas, Jesús solamente te da la oportunidad. Dice que ellos empezaron a rogar a Jesús, tan solo déjanos tocar el borde de tu manto. Y dice la palabra, todos quedaron sanos. Toque a Dios. Iglesia, toque a Jesús. Toca ahora para que tu familia sea sanada. Toca para que la gente vea la gloria de Dios en su vida. Solamente un toque del borde del manto de Jesús puede traer un milagro a alguien. Necesitas sanidad, necesitas un milagro. Dice, ya no puedo más con estas cargas. Toca a Jesús y Él te hará descansar. Y concluyo con esto. Marcos capítulo 7, verso 24. Marcos capítulo 7, verso 24. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Cuando dice ya no puedo más y eres rechazado
y busca ayuda, pero tu insistencia provoca la respuesta para los tuyos y el milagro. Ahí vemos la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia, Jesús, Marcos capítulo 7, verso 24. Ahí vemos la mujer sirofenicia, que Jesús le dice: no te es lícito comer la migaja que cae de la mesa. Y esta mujer, con una gran fe, empieza, dice, y levantándose de allí se fue Jesús a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse Jesús, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que esta mujer oyó, dice de él, vino y se postró a los pies de Jesús. Y la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella era cananea, pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no es bueno, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondiendo ella le dijo: Señor, insistiendo ella le dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio de tu hija ha salido. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio que había salido de su hija, y ella estaba acostada en cama. Cada vez que usted diga que no puede más, la respuesta vendrá. Pero Dios te dice: solamente cree, solamente espera, solamente espera, solamente cree, y aparecerá el Señor con una respuesta. Cuando tú dices: ya no puedo más, como esta mujer sirofenicia, y de repente usted va a buscar la respuesta en el lugar que usted piensa que la va a recibir, y te menosprecian, pero tú insistes como la mujer cananea, Jesús, por tu palabra, va a liberar a los tuyos. Puede ser que algunos de los que estamos aquí, algún día: Señor, ya no puedo más, ya estoy hasta aquí, ya estoy colmado, ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo, ya no tengo ganas de seguir. Pero Jesús te va a dar un sueño, Jesús te va a dar una palabra, Jesús te va a hacer fértil en el tiempo que tú dices que no puedes concebir. Jesús te va a traer la respuesta que necesitas, va a liberar al hijo lunático, te va a hacer descansar cuando te sientas trabajado, cargado y cansado. Él va a proveer, Él va a multiplicar lo último que te queda de la harina en ese puño, para que comas muchos días y viva de eso. Él te va a hablar y te va a bendecir, iglesia. Dios, yo creo en esta mañana, por esta palabra, que cuando ya